Soy Loreni Solano y hoy los invito nuevamente a compartir conmigo esta travesía literaria desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo en su biblioteca, la Biblioteca Juan Bosch, que estaremos conociendo sus 6 pisos, todo lo que tiene dentro de la misma, su fundación e historia, cómo han llegado cada uno de los libros que están aquí, la cantidad que hay y muchísimas otras cosas más. En este programa vamos a compartir con la directora de esta biblioteca. Ella es Aida Montero, una mujer preciosa, que queremos muchísimo, alguien con un corazón tan noble, tan dulce y siempre disponible para cada vez que la necesitamos, sobre todo cuando tiene que ver con temas literarios. Hablaremos de todas las actividades que tiene la biblioteca y muchas de las cosas que ustedes desconocen de cómo está conformada la misma. Además de que, teniendo el nombre de una figura tan emblemática de la literatura dominicana, el profesor Juan Bosch, es importante destacar también su obra, su legado. Para eso nosotros estamos rompiéndonos la cabeza porque no sabemos si elegir la mujer, si irnos por la mañosa, si hacer 2 pesos de agua, si mencionar cualquiera de los cuentos escritos en el exilio, antes del exilio, después del exilio. O sea, tenemos tanto material del profesor Bosch que no sabemos cuál elegir. Sin embargo, haremos un recuento para que todos ustedes puedan conocer un poquito más de su bibliografía y de todo lo que fue su obra de vida. Recordar que fue el creador, el fundador de 2 de los partidos más importantes de nuestro país, el Partido Revolucionario Dominicano en 1939 y el Partido de la Liberación Dominicana en 1973. De eso estaremos también hablando con algunas figuras que nos dan, siendo miembros del PLD y figuras que conocieron al profesor Bosch, que nos hablan de su legado para la sociedad dominicana. Eso y mucho más estaremos conociéndolo hoy desde Mi Libro y Yo. Ahora quiero dejarlos con una pequeña semblanza o perfil de esta biblioteca a la que hoy dedicamos este espacio. El 8 de junio del 2009, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, conmemoraba el primer aniversario del natalicio del profesor Juan Bosch. Y el mayor honor que pudo hacerse fue dando apertura al público general a las nuevas instalaciones de su Centro de Documentación y Gestión del Conocimiento, que en honor y reconocimiento al maestro es denominado Biblioteca Juan Bosch. Un centro pensado para llenar un espacio de investigación y estudio especializado en la República Dominicana, para lo cual se apresta la gestión de recursos actualizados. Su reconocimiento como biblioteca depositaria de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, le otorga un estatus a la altura de importantes espacios del saber del mundo. El equipo de biblioteca se dedica a la recopilación, análisis, descripción, organización y difusión de informaciones de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, pero también de obras que ha adquirido o recibido para completar una colección, fundamentalmente en el área de las ciencias sociales, que alcanza los 150,000 volúmenes. Cuenta con un multidisciplinar conjunto de recursos, en formatos tradicionales, electrónicos y digitales, en un fuerte acervo de publicaciones especiales en ciencias políticas y sociales.
iniciamos este recorrido por la Biblioteca Juan Bosch desde el segundo piso. Dentro de los 6 que tiene, este nos pareció idóneo para este segmento, ya que aparte de que es el piso de historia universal que está dividido por cada uno de los continentes, agrupa colecciones importantes de las que hablaremos más adelante con nuestra invitada central, como la colección de Frank Moya Pons. Sabemos que a la mayoría en el colegio, en la universidad, nos ha tocado investigar sobre historia dominicana y siempre tenemos referencia de los libros de Moya Pons. Así hay muchísimas otras bibliografías de figuras importantes de diversas partes del mundo. Y en este momento, como el programa es en la Biblioteca Juan Bosch, quisimos destacar su obra. Dentro de su obra, nosotros empezamos a seleccionar. Hay muchos de los cuentos, hay muchas de sus obras que nos llaman la atención y que lamentablemente solamente podemos tomar una. Habríamos hablado de 2 pesos de agua, que a mí me encanta la historia de Remilla y su fe. Tenemos la Nochebuena de Encarnación Mendoza, cómo se teje toda la trama, donde un niño termina desvelando dónde está su padre que lo asesinan, entre muchas de las cosas. Los amos, que devela el cuento de los amos, de la presión de un jefe, a pesar de que pueda verse como el bueno. Entre muchas otras historias, la parte social es lo que reflejan estos cuentos, estas obras de Bosch. La Mañosa, que es una novela que ya tiene que ver más con las guerras civiles, entre otras, El oro y la paz, y así muchas cosas que nosotros vamos descubriendo en cada uno de sus escritos. Sin embargo, la obra que decidimos destacar el día de hoy, y lo hacemos con un contexto social también, es la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque cuando nosotros abrimos los diarios en la República Dominicana, vemos un noticiero, casi siempre hay una noticia de una mujer que fue agredida y que está siendo maltratada. Y hay que ver el contexto de que fue una de las primeras obras que escribió el profesor Juan Bosch, cuando todavía en nuestro país no había tanta proliferación de redes sociales, de tantas noticias que nos dieran el conocimiento de lo que estaba pasando en nuestra sociedad con la violencia doméstica. Y la mujer no es más que la narrativa de Bosch, de una mujer que decidió no vender la leche de cabra que su esposo, que se había ido a trabajar a la loma, al monte, durante 4 días, la dejó con esa leche, y ella, como no tenía más nada que darle a su hijo para alimentarlo, decidió darle esa leche. Y cuando el marido llegó, la golpeó incesantemente porque él no encontró el dinero que estaba buscando recibir de las ganancias de la leche. Ella le había mentido, le dijo que la leche se había cortado, pero ella prefería decirle que se había dañado a decirle que se la dio al niño para que no muriera de hambre. El hombre, llamado Chepe, porque hay que destacar que de los personajes solamente hay 3 personajes en este cuento. La mujer, de la cual nunca se revela el nombre, Chepe, que es el esposo de la mujer, y Kiko, que es un caminante que en el camino, que lleva provisiones para varios días, encuentra a esta mujer tirada en el medio de una carretera muerta, como la describe el profesor Bosch, y decide rescatarla, inclusive de quitarse su camisa, de limpiarle las heridas, de volverla a introducir a su hogar, y encuentra que regresa Chepe cuando ni cuenta se da que Kiko está ahí, arremete contra la mujer a la que había botado de la casa y le dice que no la quiere ver. En esto, Kiko, que ve cómo está siendo maltratada esa mujer, intenta salvarla agrediendo al esposo de la mujer, a Chepe, y ahí lo está ahorcando. Y en ese incesante y en ese imparable forcejeo, la mujer está viendo cómo Kiko está estrangulando, y como dice la obra, se le está poniendo azul el rostro por la sangre que no le corre a Chepe, su esposo. Ella ve esa piedra dura, casi negra como lava, como la describe la obra, y la toma. Y es increíble lo que al final nos devela el cuento. ¿A quién le pegó la mujer la piedra? Se la pegó a Chepe, su esposo, que la maltrataba, que le hacía daño y que la ponía a trabajar y que no le importaba tener un niño pequeño muriéndose de hambre. No, señores. Se la pegó a quien fue a rescatarla, quien dejó sus provisiones de varios días de agua para ayudarla a ella a sobrevivir. Y con esta piedra le abrió el cráneo a Kiko, cayó abierto, con brazos abiertos, como se describe en la misma obra, y murió. Y es el mensaje fundamental que creo que nos deja este cuento. Hay un refrán que lo puede sintetizar bastante fácil. Dicen que en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter. Hay que abrir los ojos ante la sociedad. A veces hay muchas mujeres que están siendo maltratadas, pero que son ellas mismas las que apoyan ese maltrato porque no se dejan ayudar y porque cuando alguien interviene para ayudarlas,
a quien hacen daño es a esa tercera persona. Una reflexión importante que el profesor Bosch nos da con esta obra y a la cual, después de tanto tiempo de escrita, aún no pierde vigencia, porque cada día vivimos esa realidad en nuestro país. Y es importante que nosotros aprendamos a diferenciar, a identificar cuándo estamos siendo sometidos al maltrato, cuándo podemos involucrarnos en algo y cuándo no. Y lamentablemente, cada persona es la dueña de lo que pasa en su entorno. Con esto y con una biografía del profesor Juan Bosch, queremos dejarlo en este momento para conocer un poquito más de su vida, de su historia, pero sobre todo también de su legado. Vamos a ver. Juan Emilio Bosch Gaviño nació en la ciudad de La Vega el 30 de junio de 1909, hijo de la puertorriqueña de ascendencia española Ángela Gaviño Costales y Jorge Bosch, español de origen catalán. Vivió los primeros años de su infancia en una pequeña comunidad rural llamada Río Verde, donde comenzó sus estudios de primaria. Los estudios secundarios los hizo en el Colegio San Sebastián de La Vega, llegando solo hasta el tercer nivel del bachillerato. En 1924 se trasladó a la ciudad de Santo Domingo, donde trabajó en varias tiendas comerciales. Más tarde, en 1929, viajó a España, Venezuela y algunas islas del Caribe. Regresó a República Dominicana en 1931. En 1933, publicó Camino Real, su primer libro de cuentos, y más adelante, La Mujer. Bosch fue creador y editor de la sección literaria del periódico Listín Diario, donde hizo las veces de crítico y ensayista. En 1933, Bosch formó, junto a varios escritores destacados de la época, el grupo conocido como La Cueva. En 1933, publicó la novela La Mañosa, sobre las guerras civiles dominicanas del siglo XIX. Bosch fue electo presidente de la República Dominicana en 1962, cargo que asumió por breve periodo en 1963. Su efímero gobierno fue derrocado casi 7 meses después de asumir la presidencia. Está considerado como uno de los escritores más preclaros de Latinoamérica, en especial en el género del cuento. Fue un líder de la oposición dominicana en el exilio contra el régimen de Rafael Leónidas Trujillo durante más de 25 años. Además, fue fundador de 2 de los principales partidos políticos dominicanos, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en 1939, y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en 1973. Bosch fue encarcelado por sus ideas políticas, siendo liberado después de varios meses. En 1938, a sabiendas de que el tirano lo quería comprar con un puesto en el Congreso, Bosch logró salir del país y se estableció en Puerto Rico. En 1939, se trasladó a Cuba, donde dirigió una edición de las obras completas de Eugenio María de Hostos, labor que influyó en sus ideales patrióticos y humanistas. En julio, junto con otros exiliados políticos, fundó el Partido Revolucionario Dominicano, el organismo más activo contra Trujillo fuera de la República Dominicana. Aunque Bosch simpatizaba con las ideas de izquierda, siempre negó cualquier filiación comunista. Colaboró con el Partido Revolucionario Cubano y tuvo un papel importante en la elaboración de la Constitución que fue promulgada en 1940 en Cuba. En los años transcurridos en 1940 y 1945, se destacó como uno de los más notables escritores de cuentos de la región y laboró activamente en la formación de un frente antitrujillista encabezado por el Partido Revolucionario Dominicano. Bosch fue de los primeros organizadores de la conspiración de 1947, que aterrizó en Cayo Confites, en la costa norte de la República Dominicana, para derrocar la dictadura de Trujillo. La expedición fracasó y Bosch tuvo que huir a Venezuela,
donde continuó su campaña contra Trujillo. Tiempo después regresó a Cuba por exigencia de sus amigos en el Partido Revolucionario Auténtico, donde desempeñó un papel notorio en la vida política de La Habana, siendo reconocido como promotor de la gestión social y autor del discurso pronunciado por el presidente Carlos Prío Socarrás, cuando el cuerpo de José Martí fue trasladado a Santiago de Cuba. El profesor Juan Bosch murió el 1 de noviembre del 2001 en Santo Domingo. Como expresidente, recibió honores correspondientes en el Palacio Nacional y fue enterrado en su ciudad natal, La Vega. Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de este espacio del día de hoy, Mi Libro y Yo, desde la Biblioteca Juan Bosch de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode. Nosotros tenemos el privilegio de poder contar con figuras especiales, con gente de mucho valor, pero sobre todo con gente muy querida, como es la directora de esta biblioteca, que cuando empezamos el proyecto de Mi Libro y Yo, nos abrió las puertas para nosotros hacer esa primera prueba, para conocer cómo iba a ser este proyecto, para darle forma, y fue aquí que nació Mi Libro y Yo, en esta biblioteca Juan Bosch de Funglode. Por eso queremos compartir en esta entrevista central con nuestra amiga Aida Montero, la directora de esta biblioteca. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. De verdad que yo estoy muy contenta porque esta es una oportunidad que nos da para que la gente pueda conocer un poco más de lo que estamos haciendo y sobre todo que pueda aprovechar los recursos que tiene la biblioteca para la sociedad y para la comunidad en sentido general. Así es, nosotros al principio hacíamos unas pinceladas de lo que es esta biblioteca, cómo surge. Sin embargo, la historia completa de la formación de este centro de investigación, de este centro de estudios, es muy interesante porque era una colección de libros de alguien que nosotros conocemos todos, pero que en algún momento dijo, ya no me caben, y tuvo que empezar a organizar. Mira, la realidad es que esta biblioteca comenzó, recuerdo, en Pellerano y Herrera, cuando trabajaba allá, a través del doctor Leonel Fernández. Él estuvo dando un recorrido por la biblioteca de los Pelleranos y allí me encontraron y me pidieron que viniera a organizar su colección personal. En principio era la colección de Derecho del doctor Fernández y después entonces ya el doctor Fernández como presidente de la República pues me llamaron para organizar su colección personal. Recuerdo que comenzamos a organizar la colección, eran libros especialmente de comunicación, una buena parte era de Derecho, pero nosotros comenzamos a organizar la colección para darle un servicio personalizado al doctor Fernández. El transcurso del tiempo y por supuesto todos los viajes internacionales y la gestión que se comenzó a realizar organizando sistemáticamente la colección, pues fue conformando todo lo que hoy la gente conoce como la Biblioteca Juan Bosch, que originalmente era eso, un centro de documentación para dar un servicio personalizado, organizado al doctor Leonel Fernández. Así surgió. Ese trabajo, esa labor de gestión, de organización, apoyada por mucha gente que pues fue integrándose al proyecto, pues fue organizándose, sistematizándose y poniéndose a la disposición del público. Y después, ya en el año 2000, es que cuando surge la Fundación Global Democracia y Desarrollo, pues se integra esa colección, esa gestión de 4 años más todo el acervo profesional, docente del doctor Fernández, pues se consolidó y se creó esa pequeña biblioteca para darle servicio al público y bueno, así surge.
¿Cómo o qué cantidad de libros en ese momento empezaba? Porque antes de empezar a generarse el volumen ya y a tenerla como biblioteca, ustedes empezaron con una cantidad que a él no le cabía en el área donde ya la tenía. Mira, nosotros comenzamos con 2 o 3 libros, primero porque eran los libros que él usaba generalmente. Y además, como el doctor Fernández cada vez que tiene cualquier presentación, cualquier conferencia, cualquier encuentro, hace un estudio preliminar de lo que va a tratar, y entonces ahí fuimos haciendo una labor dirigida de gestión de información personalizada. Íbamos a tratar el tema de globalización, entonces ubicábamos los libros que habían sobre globalización para que pudieran estar en el momento que él vaya a hacer la investigación. Los temas de derecho internacional, los temas de finanzas públicas, y así cada uno de los temas se fueron desarrollando. Eso era el trabajo del día a día del estadista en esa gestión de información para poder estar a la vanguardia de los temas de actualidad. Luego, cuando nosotros nos mudamos a la Fundación Global, es que él recoge todos los libros que estaban dispersos en diferentes lugares, en su casa, en casa de su madre y en casa de en diferentes espacios que nos habían cedido para ir organizando y guardando toda esa información. Y entonces es cuando se consolida toda la colección. Un volumen, podríamos decir que eran 10.000, 12.000 libros. Él siempre se quedaba con alguno de esos libros más entrañables. Luego, con el paso del tiempo, pues él, en ese afán de democratizar el acceso a la información que siempre ha tenido, pues comienza a ir identificando todo lo que le va quedando por ahí y comienza a traerlo para ponerlo al servicio de los usuarios. Mira qué interesante. Y actualmente la biblioteca cuenta con un volumen de alrededor de 150.000. Mira, en principio nosotros, yo te estoy hablando comenzamos hablando de todo lo que es el patrimonio personal del doctor Leonel Fernández. Y empezaron alrededor de 10.000. De 10.000, 12.000, 15.000, pero luego, digamos que ese era el archivo personal que él tenía distribuido por ahí. Con el paso del tiempo y ya con una biblioteca, con una labor de gestión, de desarrollo de colecciones ya orientada y profesionalizada, pues nosotros comenzamos a hacer además gestiones de colecciones particulares. Por ejemplo, la colección de Fran Moya Pons, que es una biblioteca que era una colección muy especial de temas de historia, de temas de estudios del Caribe, de temas de literatura y de temas, digamos que generales, porque Moya Pons es un destacado intelectual dominicana. Pues entonces nosotros esa colección se compró para la biblioteca Juan Bosch. Y así, digamos que esta labor pues ha ido motivando a otros intelectuales, como es el caso de Celestino del Arenal, que nos donó su colección de comunicación de aproximadamente 7.000 volúmenes el año pasado. Mira qué interesante. Pero además, el doctor René Villarreal, que es un destacado economista mexicano, un día vino por la biblioteca, vio lo que estábamos haciendo y se motivó a desprenderse de su colección personal y a institucionalizarla a través de la biblioteca Juan Bosch. Yo viéndote a ti, Aida, como tú expresas esos sentimientos, se nota bastante la pasión y el amor que le dedicas a esta labor dentro de la biblioteca, y me gustaría saber si la República Dominicana, sobre todo los jóvenes que están en edad de aprender en posiciones de la universidad, en investigación, se están aprovechando los recursos que tiene la biblioteca Juan Bosch para la sociedad. Mira, yo creo que en los tiempos te van cambiando la forma de aprendizaje y es un poco lo que nosotros estamos tratando de lograr aquí en la biblioteca Juan Bosch. Los escenarios de aprendizaje van moviéndose en una dinámica distinta. Las nuevas generaciones tienen otras formas de aprender y entonces nosotros lo que estamos tratando es de canalizar esos otros espacios de aprendizaje. Aparte de la colección física que tiene la biblioteca, también nosotros tenemos una serie de recursos que están disponibles a través del Internet. Los jóvenes de ahora son más digitales, están más detrás de la información en línea, y nosotros estamos orientando no solamente a la organización sistemática para que los que quieran venir a usar los libros físicamente lo puedan hacer, sino que también aquellos que prefieren navegar por el mundo de la información pues también puedan encontrar informaciones por ahí.
Y obviamente nosotros recibimos, en función de la capacidad del espacio que tenemos, recibimos 30, 40 usuarios diariamente, o sea, la biblioteca todo el tiempo está activa. Pero hemos logrado desarrollar una serie de actividades culturales para atraer a ese otro público que no tiene tanta vocación lectora. Y es ahí donde entra el programa que hemos desarrollado, el programa Biblioteca Viva. Así es. Que es el programa cultural de la biblioteca, donde tenemos una serie de iniciativas para atraer a nuevos lectores a la biblioteca. Por ejemplo, hay una iniciativa muy linda que a mí me encanta porque los hábitos de lectura hay que fomentarlos. Es el cine, tenemos dos actividades. Está el Cineforo Filó y está el Círculo de Lectores Pedro Mir. Y por supuesto el taller de creación literaria. Son 3 iniciativas que están orientadas a fomentar los hábitos de lectura, a descubrir el aprendizaje de los libros a partir de la pantalla gigante y a descubrir la vocación por la lectura. El Círculo de Lectores lo que persigue es, trae un grupo de jóvenes que estudian literatura en las universidades. En principio estamos trabajando con la UAS y con los programas que está desarrollando la UAS en términos de literatura y básicamente de promoción de la lectura. Entonces en el Cineforo Filó nosotros leemos cuentos y lo analizamos. Da gusto leer en voz alta. Uno no se da cuenta de la magia que tiene la lectura. Y yo me doy cuenta de eso cuando le leo los cuentos a mi hija Sofía. Leyéndole los cuentos, tú te das cuenta que tú te vas envolviendo en esa magia de lo que te quiere transmitir el autor. Y tú te vas envolviendo en esa magia de la lectura, del cuento en sentido general, pero también de la narrativa. Te vas creando el personaje, te vas moviendo al lugar donde se va desarrollando la historia, vas identificando todo el escenario. Y eso te va creando una dinámica de aprendizaje diferente. Cuando tú haces ese ejercicio, que usualmente no lo hacemos porque leemos en voz baja en nuestra mente, tú te vas dando cuenta de cómo es tu lectura, de cómo es tu timbre de voz, de cómo tú percibes las emociones que te trae eso. Y eso es un asunto importantísimo y mágico que hay que tratar de fomentar. Pero también ya para los que tienen un poco más de vocación, que sí leen, entonces tenemos otro programa que es el taller de creación literaria. Ya esas son la gente que le gusta escribir. Y ahí, junto al doctor Bruno Rosario Candelier, el director de la Academia Dominicana de la Lengua, pues don Bruno, que tiene esa pasión por lo que estamos haciendo también, pues se ha contagiado y está con nosotros hace más de 3 años haciendo cada mes ese taller de creación literaria que ha generado como consecuencia libros. La gente que le gusta escribir pues ha aprendido la técnica de escribir y ya hay algunos de esos participantes que tienen sus propios poemarios, que tiene sus propios recitales y que tiene sus propias obras que pueden exhibir y con las que puede contar. Una pregunta antes de nosotros cerrar. Tú sabes que los martes en las redes sociales se han vuelto famosos, porque los martes el doctor Leonel Fernández siempre suele recomendar algún libro que esté leyendo, los martes de lectura. Sí. ¿Qué tiene que ver o cómo influye esto con Funglode? ¿Él viene aquí, él utiliza libros de aquí o solamente o tiene alguna conexión con usted y la biblioteca? Mira, el presidente Fernández se mueve en el mundo de los libros, vive en el mundo de los libros y además de esta biblioteca que es de él, porque es nuestro usuario más importante y el más aventajado, pues él tiene también su biblioteca personal en la 6ª planta. Ahí él convive con los libros con los que él se mueve en el día a día. Y entonces cada martes, pues él hace una selección de esos temas que él entiende que son de interés internacional y nacional y selecciona ese libro para entonces proyectarlo digamos que a los lectores.
Y nosotros lo que hacemos es que cada libro que él va proyectando en los martes de lectura, pues tratamos de tenerlos aquí en la biblioteca, porque como tú dices, a través de las redes sociales se genera ese interés y mucha gente viene a buscar el libro. Yo me imagino eso, yo digo, ¿cómo estará Aida cada martes? Cada martes. Fernández proyecta uno de esos libros y sobre todo porque en 2 segundos se llena de comentarios de la gente buscándolo. La gente comienza a buscarlo por doquier y nosotros lo que hacemos es que el libro, él lo tiene y es un libro personal. Pues nosotros tenemos ese listado, lo vamos pidiendo todos y están aquí en la biblioteca para que la gente lo pueda utilizar. Excelente. Aida, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo aquí compartiendo con nosotros en Mi Libro y Yo. Para nosotros es una satisfacción. Yo lo decía al principio que estamos contentos de poder grabar aquí en Funglode, en esta biblioteca que nos ha abierto siempre las puertas. Hemos tenido muy buen trato con todo el personal que labora aquí y nos sentimos complacidos de saber que existen entidades de esta categoría. Nosotros que hemos estado viajando y conociendo bibliotecas importantes en el mundo, donde nos han dado referencia del presidente de esta biblioteca, que visita otras también para documentarse, es bueno saber que estamos a la altura de las grandes edificaciones literarias del mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad porque nosotros lanzamos el año pasado un proyecto nuevo que es Espacio Biblioteca. Espacio Biblioteca es un programa de radio que se transmite los jueves a las 11 de la mañana por Radio Funglode, y a través de Espacio Biblioteca lo que estamos buscando es darle un poco de visibilidad al esfuerzo que se hacen en las bibliotecas de la República Dominicana, porque de verdad que hay mucha gente trabajando, hay muchas instituciones que están aportando su granito de arena para el desarrollo de la nación, y eso definitivamente merece tener un espacio de difusión y aplaudir sobre todo este esfuerzo que están haciendo desde Mi Libro y Yo, porque es un escenario que le permite a la población darse cuenta del trabajo que se hace desde la biblioteca y que en las bibliotecas se puedan poner en la agenda nacional. Yo le comentaba en días pasados al doctor Fernández que pienso que si nosotros tuviéramos esa oportunidad de que dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, como proyecto de nación, se conciban las bibliotecas como ese espacio para el acceso a la información, que es un derecho fundamental del individuo, yo pienso que nosotros podríamos lograr efectivamente elevar la calidad de la educación dominicana, porque sin bibliotecas definitivamente que no podremos dar ese gran salto que hace falta para nosotros podernos colocar en otro escenario en este mundo, en este contexto de sociedad de la información en el que nos encontramos. Y ojalá que, aunque pueda ser utópico, como diría Moro, no es imposible. Así que gracias de nuevo, éxito dentro de esta biblioteca Juan Bosch, y vamos a seguir compartiendo, Aida, porque yo sé que esto viene para largo, hay muchos otros proyectos. Hay mucho que contar y de verdad que los tiempos siempre se hacen un poco cortos, pero muchísimas gracias a ustedes por visitarnos y estamos aquí siempre abiertos para apoyar en todo lo que haga falta. Gracias a ti. Nosotros seguimos con más de Mi Libro y Yo desde la biblioteca Juan Bosch de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. No se muevan. Y en este recorrido que hacemos por la Biblioteca Juan Bosch de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, no podíamos dejar este piso, esta sala, el número 3, dentro de la misma. Me cuentan que es la más concurrida. No sé si es que habrán más estudiantes de Derecho, más gente investigando sobre temas sociales que también involucra este piso, y así muchos tipos de las áreas que tienen que ver con la política, porque también está bastante ligado a la política, al derecho francés, al derecho internacional, entre otras áreas.
Por eso, en esta entrega, nosotros decidimos salir a buscar a algunos amigos que compartieron con el profesor Juan Bosch, que nos hablan del legado de este maestro dentro de la política, dentro de la literatura. Elegimos a dos figuras importantes. Una es el licenciado Laureano Guerrero, que convivió y compartió bastante con el profesor Bosch, y el doctor Domingo Jiménez. Ambos nos dicen, para Mi Libro y Yo, el legado, según ellos, del profesor Juan Bosch. Bueno, el legado del profesor Juan Bosch es inmenso y va en diferentes dimensiones. Por ejemplo, en la literatura, tenemos literatura de ficción, tenemos literatura histórica y tenemos también la literatura de carácter político, donde fue inmenso en cada una de ellas. Pero también en el aspecto del ejercicio político, en su vida pública y privada, y la honestidad y transparencia en estas áreas. Pero a mi manera de ver, el aporte más significativo del profesor Juan Bosch fue la creación del Partido de la Liberación Dominicana, que está llenando su espacio histórico en este momento en la sociedad y desde hace ya un gran tiempo. No olvidemos también que fue fundador del Partido Revolucionario Dominicano, que llenó su época también tiempos atrás. Hablar del profesor Juan Bosch sería siempre poco tiempo, porque estamos en presencia de un hombre inmenso en todos los aspectos que norman nuestras vidas. Si se nos pide evaluar el aporte del profesor Juan Bosch a la sociedad dominicana, y yo extendería esto hasta Latinoamérica, yo tendría que decir primero que en términos latinoamericanos hay que ver al Juan Bosch literato, al hombre de letras, al hombre de 57 títulos a nivel de libros, al hombre que escribió de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Habría que ver al Juan Bosch de El Caribe, frontera imperial. Tendríamos además que evaluar al Juan Bosch cuentista, al hombre que fue definido por Gabriel García Márquez como un maestro de la cuentística, es decir, del arte de escribir cuentos. Pero si lo veo en términos del gran legado de Juan Bosch a la República Dominicana, pues es inmenso, inmenso, y partiría de la misma sentencia que estableció el profesor Juan Bosch cuando dijo que su gran obra, su obra cumbre, fue el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo convengo con Juan Bosch en que el Partido de la Liberación Dominicana es la obra cumbre de él, debido a que desde el Partido de la Liberación Dominicana, Juan Bosch concibió el modelo de sociedad que quería establecer en República Dominicana. Y por eso el profesor Juan Bosch dijo, si no llego a ver la liberación de mi pueblo por mí mismo, o sea, en vida, entonces la veré a través de mis ideas. Y esas ideas fueron resumidas en la obra que como partido él concibió. Independientemente de que pueda establecerse, hagan sus discípulos a partir de ahí, pues yo digo lo siguiente, y estoy convencido de ello. En términos de la plataforma teórica e ideológica con que concibió Juan Bosch al Partido de la Liberación Dominicana, no importa el tiempo que transcurra, siempre estará establecido, ese legado político va a estar establecido como una fuente en donde se podrá beber siempre, ajustándolo a cada época a futuro. Es decir, para mí, la impronta del profesor Juan Bosch en la República Dominicana será imperecedera. Y será imperecedera porque su obra cumbre, que lo es el Partido de la Liberación Dominicana, alcanzó la dirección del Estado y desde la dirección del Estado ha contribuido a la transformación de la República Dominicana. Juan Bosch, sin dudas, hay que calificarlo además, y esto al hablar de Juan Bosch uno no puede dejar de establecerlo. Juan Bosch ha dejado
un legado en cuanto a lo que es el ejercicio de la política en términos éticos, en términos morales y apegado a una práctica de honestidad en la cual, sin duda, esa fue su principal divisa. Juan Bosch, un humanista, un cientista, Juan Bosch, un sociólogo, Juan Bosch, un maestro. Y hay que reconocerlo, el profesor Bosch fue una figura bastante importante en la literatura dominicana, sigue siéndolo internacionalmente. Cuando vamos a una feria internacional del libro en otro país, nos damos cuenta que dentro de las figuras dominicanas siempre hay un tema ligado al profesor Bosch. Nosotros todavía en este espacio no hemos decidido cuál es el libro, la obra más importante o la que más apreciamos. Por eso también es interesante ver curiosidades de su vida. El ejemplo principal es que este caballero, que solamente llegó a alcanzar al tercero de bachiller, fue hasta los 80 años que pudo conseguir tener un techo propio, una casa propia, y no fue más que el conjunto de sus amigos del Partido de la Liberación Dominicana que se unieron por el mismo hecho de que cumplía 80 años y unieron esfuerzos económicos y demás para poder adquirirle una vivienda propia al profesor Bosch, porque él durante toda su vida estuvo más entregado a la labor de escritor y de político que a la de acumular riquezas o bienes materiales. Con este dato curioso, nosotros cerramos el programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado esta entrega, que como nosotros hayan aprendido y que se vinculen un poco más hacia los libros, que sabemos que es un mundo lleno de aventuras, lleno de conocimiento y sobre todo que siempre trae cosas interesantes que nos dejan para la posteridad. Será hasta una próxima entrega. Soy Loreni Solano y esto ha sido